del hambre, hablando del hambre como tragedia, del hambre como vergüenza y del hambre como amenaza. Ajá. Desde el punto de vista de la tragedia sería un poco la idea de recalcar que son, como habéis visto en el cartel, 40.000 personas las que mueren de hambre cada día, que es infinitamente más de los que mueren de cualquier otro tipo de enfermedades o de cualquier otro tipo de accidentes o de lo que quiera. Y sin embargo son muertes silenciosas, muertes que pasan desapercibidas. Pero que por otra parte son muertes innecesarias, porque el hambre es totalmente... la solución se puede hacer con relativa facilidad, siempre que haya la voluntad política de hacerla. Y en ese sentido yo voy a hacer algunas contraposiciones, y es que a partir del 2005, por ejemplo, el número de obesos y sobrepeso ya llegaron a igualar al número de hambrientos en el mundo. Y hoy pues son unos 1.500 millones de personas obesas y con sobrepeso. Al mismo tiempo, otra contradicción es ese mismo día, hoy por ejemplo, que mueren de hambre 40.000 personas, estamos gastando en armamento 4.000 millones de dólares, con lo cual, pues, si eso se emplease en la lucha contra el hambre, tocaban por muerto a más de 100.000 dólares. Es fácilmente soluble el problema. O si quieres otra cifra escandalosa también, es con lo que hemos gastado en salvar a la banca en los países miembros de la OCDE. Durante los 10 últimos años sería posible haber erradicado el problema del hambre en el mundo. No son cifras mías, son cifras de Naciones Unidas. O incluso porque algunos pueden pensar que esto nos pilla un poquito lejos, pero en España estamos tirando a la basura 7,7 millones de toneladas métricas todos los años de alimentos. Y lo cual significa que por cada habitante son 167 kilos los que van a la basura, al mismo tiempo que los otros están muriendo de hambre. Y por otra parte, hoy se producen en el mundo alimentos más que suficientes para alimentar a la humanidad. El 60% más de los que se necesitan, los barcos de alimentos, están en el mercado internacional, pero no llegan ni a la boca ni a la mesa de los que tienen hambre. Y con la volatilidad de los precios en el mercado internacional se hace mucho más difícil que se pueda tener acceso a ellos por parte de los que tienen hambre, que además son pobres. Por lo tanto, si están los alimentos, el problema no es la producción de alimentos, sino el acceso a los alimentos, sea con dinero o sea produciendo los alimentos a nivel local, allí donde se necesita. Y por lo tanto es un problema de voluntad política. Y si no es de voluntad política, pues mira un poco la cantidad de ingentes que gastamos para combatir la gripe A, y el número total de muertos en estos 6 años desde que empezó la gripe A ha sido 17.000, menos de la mitad de los que mueren en un solo día de hambre en el mundo. O incluso yo he estado muchos años en la FAO, más de 30 años, y mucha gente pues, me dice, oye, ¿cómo es que la FAO debe ser muy ineficaz? Bueno, aparte de la burocracia que puede haber, y hay mucha, pero no es que tanto la eficacia o la ineficacia, es los medios con los que cuenta. Con decirte, el presupuesto regular de la FAO de 2 años es el equivalente a lo que 2 países desarrollados utilizan en comida de perros y gatos en una semana. Entonces no se pueden hacer milagros, evidentemente, si no existe esa voluntad política. Y alguno me decía alguna vez, hablando de lo de la gripe A y otra serie de temas, pero es que el hambre existe porque no es contagiosa. Yo estoy completamente de acuerdo. Es un poco irónico, pero es que si fuese contagiosa, otro gallo nos cantaría. Lo que pasa es que el hambre no es contagiosa, pero sí es sumamente peligrosa. Y es sumamente peligrosa, pues por ejemplo, el año 2008, cuando suben los precios de los alimentos como consecuencia de la crisis alimentaria en el mercado internacional, hasta multiplicarse por 2 o por 3, se incrementa en un 20% el número de hambrientos. Y hay revueltas callejeras en más de 60 países. Y cuando 2 años después hay otro repunte de la crisis alimentaria, es la primavera árabe, o sea, las revueltas que llevan a la primavera árabe, ojalá que salga todo bien, pero la causa fue el incremento del precio de los alimentos en el mercado. Por lo tanto, lo que estamos moviendo es la base social de la gente. Es más, si me apuras, yo creo que hoy, en el siglo XXI, el caldo de cultivo en el que crecen lo que consideramos los grandes males de la humanidad, puede ser la violencia internacional o la inmigración ilegal, son el hambre y la pobreza. Si no, ¿de qué nadie va a coger una patera si a veces es más peligroso quedarse en tu casa pasando hambre que coger la patera para venir y saltarse las concertas, ¿no? Desde ese punto de vista, yo diré también en la conferencia, quizás al principio, que creo que la hambre y la pobreza,
sin seguridad alimentaria ni hay ni podrá haber nunca seguridad mundial ni paz. Por lo tanto, hay una ligación muy importante. Y de hecho ya el G7 y el G20 a partir del 2009 lo han metido en su propia agenda, el tema de la seguridad alimentaria. Desgraciadamente en el Comité de Seguridad de Naciones Unidas no se ha tratado el tema, pero debería tratarse. Acabando con la pobreza se eliminan las raíces en las que se basa la seguridad mundial. Un poquito esto, luego hablaremos de soluciones, de posibles soluciones, porque las hay de tipo técnico, de tipo jurídico, de tipo económico, para resolver. No se trata de dar a la gente dinero para que así coma, en absoluto. Se trata de fomentar la producción local, de incrementar la producción local, en lugar de simplemente llevarles alimentos o promover alimentos desde aquí. Y sin embargo, ese tipo de ayuda a nivel local no se está haciendo. Incluso más, en lo que es ayuda al desarrollo, se ha disminuido profundamente en los últimos años por la crisis. En España hemos pasado de aproximadamente el 0,5% a menos del 0,2%, lo cual es absurdo, porque si hay una crisis y el Producto Interno Bruto español ya ha bajado, aplica el mismo porcentaje y ya va menos dinero. Pero no seamos mezquinos y encima reduzcamos el porcentaje. El tema del hambre, además de ser un problema político, imagino que es un problema medioambiental, lógicamente también. Sí, y de eso hablaré también, de la insostenibilidad de ciertos tipos de producción agrícola que están llevando a la pérdida de los recursos naturales, que son los que van a permitir a comer a las generaciones futuras. Los africanos tienen un dicho, dicen, los recursos naturales para la producción de alimentos no nos pertenecen, los tenemos en préstamo de nuestros. Efectivamente. Esa es un poco la idea, y la necesidad, hablaremos también al final de la necesidad de un sistema de gobernanza mundial, etcétera. Y luego hablaremos también de qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros. ¿Te vas a quedar ahora? Sí. Bueno, entonces ahí lo oye. Te he dicho en la primera parte prácticamente de lo que voy a decir. Cuando se ven algunas imágenes de gente escarbando en los contenedores para conseguir comida en algunas ciudades y que esto está penado por la ley, ¿cómo se puede...? Lo que no se puede hacer es poner puertas al campo. ¿Cómo puede estar penado por la ley? Una cosa que la gente necesita. Si se mueren de hambre, por supuesto, se saltan la ley saltándose las concertinas y se saltan la ley entrando en el cubo de la basura. Lo que sí tenía que estar prohibido por ley es que la gente tenga una necesidad tal que busque la comida en el cubo de la basura. Ahí es donde está. De hecho, yo creo que estamos hablando mucho del cambio de la Constitución, ¿sí? Pero creo que uno de los elementos esenciales de cualquier constitución, y por supuesto la española, y no lo tiene, es el reconocimiento del derecho a la alimentación como derecho humano. España firmó la Declaración Internacional de Derechos Humanos, Universal de Derechos Humanos, y sin embargo no está en nuestra Constitución. Si estuviese, no tendrían que estar buscando nada. Muy bien, pues escucharemos la charla. Muchas gracias.